Buenas noches a todos, es un gusto saludarlos, es un gusto estar aquí hablando de el capítulo de lo relativo al carácter de Rambam en su Mishle Torah. ¿Ok? Mm, Vamos a cerrar esta y bueno, no sé si ahí se aprecia bien el texto. Recuerdo que la semana pasada ya habíamos platicado del primer capítulo de leyes relativas al carácter. Ahora sí, ¿alguien se acuerda cuáles eran los mandamientos? Los repetimos como unas varias veces. Hasta dije que los apuntaran por ahí. ¿Sí recuerdan? Sí, es Luis. Uno de ellos es amar al converso. Ándele. Es correcto. Pero bueno. Van a disculpar las dificultades técnicas. Les voy a poner esta traducción que es directa del Google. Por favor, no se espanten si de repente las palabras están medio raras. Recuerden que es una traducción de Google. Ok. Bueno, para empezar, se las voy a leer porque no lo tengo a la mano el archivo. Bueno, sí lo tengo, pero como es libro, prefiero utilizarlo de Sefaria, que no tiene derechos reservados. Pero bueno, les empezamos. El capítulo de las leyes relativas al carácter, Rambam nos dice lo siguiente. Incluye, si tienen por ahí una pluma donde anotarlos para que los vayamos anotando y la próxima semana no se nos olvide, incluyen 11 preceptos, 5 preceptos positivos y 6 preceptos negativos, ¿correcto? El primer precepto es imitar sus caminos, los caminos de Hashem. Segundo, aferrarse a quienes lo conocen, aferrarse a quienes conocen a Hashem. Tercero, amar al prójimo. Cuarto, amar a los conversos. Quinto, no odiar a los hermanos. Sexto, reprender al semejante. Séptimo, no humillar. Octavo, no oprimir al desafortunado. Noveno, no chismorrear. Décimo, no vengarse. Y onceavo, no guardar rencor. ¿Ya las tienen todas? ¿Sí las lograron? No, ¿Las repito de nuevo? ¿qué hace favor? Va de nuevo. ¿Las Es muy puedes importante. repetir, Tocayo? Es que sí, Claro. las dijiste un poco rápido, por favor. Soy abogado y así dicto, perdónenme. Bueno, va de nuevo. Son 11 preceptos. Rambam dice que hay 11 preceptos relativos al carácter del ser humano. ¿Vale? Primero, imitar sus caminos. El primer precepto es imitar sus caminos. Primero, imitar sus caminos. El segundo es aferrarse a quien lo conoce.
aferrarse a quien lo conoce. Primero, imitar sus caminos. Segundo, aferrarse a quien lo conoce. Tercero, amar al prójimo. Amar al prójimo. Tercero, amar al prójimo. Cuarto, amar al converso. Cuarto, amar al converso. Esos son los 4 primeros. Luego, 5, no odiar a los hermanos. No odiar a los hermanos. Recuerden que aquí estamos hablando de leyes de Rambam para el pueblo judío. Pues todos los judíos en realidad son hermanos. No odiar a los hermanos es el quinto. El sexto es reprender al semejante. El sexto es reprender al semejante. El sexto es reprender al semejante. Séptimo, no humillar. Séptimo, no humillar. Octavo, no oprimir al desafortunado. Octavo, no oprimir al desafortunado. No, el noveno, no chismorrear. Noveno, no chismorrear. Décimo, no vengarse. No vengarse. Ese es el décimo, no vengarse. Y el onceavo, no guardar rencor. Esos son mandamientos o alajá para el carácter del ser humano. ¿Ya los tienen todos? Por favor, contéstenme. Si no, para volverlos a repetir. No, ya están todos. Sí, ya está bien claro. Perfecto. Bueno. Señora Laura o Laura Calvillo, me imagino que es hija de Ernesto Calvillo, el profesor. ¿Me puede ayudar con lo que está en la pantalla? Sí, pero no veo. Ya la vi. Todos y cada uno de los hombres poseen muchos. ¿Sí me escuchas? Sí, perdón. Adelante. Todos y cada uno de los hombres posee muchos rasgos de carácter. Cada rasgo es muy diferente y distante de los demás. Un tipo de hombre es iracundo. Él está constantemente enojado. En contraste, está el individuo tranquilo, que nunca se enfada.
o en todo caso se enfada levemente, quizá una vez, durante un periodo de varios años. Está el hombre orgulloso y el que es excepcionalmente humilde. Está el hombre gobernado por sus apetitos, que nunca se saciará de perseguir sus deseos, y a la inversa, el muy puro de corazón, que no desea ni siquiera lo poco que el cuerpo necesita. Está el hombre avaro, que no puede ser satisfecho. Correcto. Bueno, entonces encontramos ahí. Muchas gracias. Porque ya el siguiente es otro. Perdóname, no. Continúa. Dice, con todo el, me quedé satisfecho con todo el dinero del mundo, como dice Eclesiastés 5:9. Un amante del dinero nunca se sacia de dinero. En contraste, es el hombre que pone freno a sí mismo. Se satisface incluso con poco, que alcanzar lo que le falta. Está el avaro, que se atormenta a sí mismo con hambre, reuniendo sus posesiones cerca de sí mismo. Cada vez que se gasta un centavo propio, lo hace con gran dolor. Por el contrario, está el derrochador, que desperdicia conscientemente toda su fortuna. Todos los demás rasgos siguen el mismo patrón de contraste. Por ejemplo, los demasiado eufóricos y los deprimidos. Les digo también los tacaños y los manos libres, los crueles y los compasivos, el cobarde y el temerario, y similares. Perfecto. Ahora sí, ya nos leímos el primer punto de los distintos rasgos de carácter. Ustedes ya leyeron el libro de Orhot Sadikim, ¿correcto? Y ahí tenemos bien claro que la palabra que utiliza el autor del Orhot Sadikim es midot, ¿correcto? Pero aquí el Rambam utiliza otra palabra que significa deot. A ver si se ve bien. Si la ven bien. La palabra que utiliza Rambam es deot. ¿Y qué significa deot? Es conocimiento. Es decir, aquí el Rambam lo que nos está diciendo es, voy a estar jugando con la pantalla, muchas opiniones existen para todos y cada uno de los seres humanos, y esta es diferente y más alejada de él. Es decir, la palabra deot la está traduciendo por opiniones, pero ¿esto qué tiene que ver con el carácter? O la palabra conocimiento, ¿qué tiene que ver con el carácter? Bueno, pues es muy importante primero asegurarnos a qué se refiere esta palabra que está utilizando Rambam, que dice deot o conocimiento. La raíz de esta palabra es da, que significa conocimiento, como ya lo vimos aquí, ¿no? En realidad la palabra da significa conocimiento y solamente como deot, como la utiliza Rambam, aparece 2 veces en el Tanaj. Si pueden apuntarlo, la primera que aparece como la utiliza Rambam, que es deot, aquí está, no sé si la vean, van a disculpar que mi aumento es muy chiquito. Aquí está, deot, y aparece en 1 Samuel 2:3 y en Job 36:4. Esta misma palabra. Así la utiliza Rambam y así la utiliza el Tanaj en estos 2 textos. 1 Samuel 2:3 y Job 36:4.
Pero ¿qué dice Primera de Samuel 2:3? ¿Cómo traduce esta palabra? Bueno, el Tanaj traduce la palabra deot como conocimiento. Ahorita que se abra, perdonen ustedes. Dos, tres. De nuevo, la vemos. Deot. Aquí está la palabra. Al deot. Y en inglés, no sé mucho inglés, pero la voy a traducir al español y dice conocimiento, todo el conocimiento. No hables más con altivo orgullo, no dejes que la arrogancia cruce tus labios, porque el Señor es un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Entonces Rambam utiliza aquí la palabra saber, conocer y opinión en Job. En Job la utiliza como opinión. Vamos a ver. Job 36:4. Estoy tratando de utilizar textos lo más de rap, porque verdaderamente no son mentiras mis palabras. Tienen ahora contigo uno que es perfecto en sus opiniones. Entonces, la palabra deot que Rambam utiliza es opiniones. Y entonces dice, todas las personas tienen opiniones de carácter diferente, unas distintas de otras y diametralmente opuestas. ¿Correcto? Estas opiniones de carácter, ¿por qué las utiliza Rambam como opiniones del ser humano? ¿Alguien podría darme alguna idea? ¿Por qué la Torá, o bueno, más bien, por qué Rambam utiliza la palabra conocimiento o opinión para distinguir el carácter, para decir que esto es el carácter? Rosy, ¿tendrás alguna idea? Puede ser porque nos ha explicado que cada ser humano tiene alguna de estas características de carácter. Puede ser. A ver, Arturo. Yo digo que es porque los sabios dicen que cada párrafo, cada palabra de la Biblia, perdón, del Tanaj y de la Torah, tiene 70 interpretaciones y todas son correctas, ¿no? ¿No será por eso? Puede ser. Pero la idea aquí es entender por qué Rambam utiliza la palabra carácter o conocimiento en lugar de por qué se traduce aquí o por qué Rambam utiliza la palabra conocimiento. Es bien importante porque no sé si ustedes sepan, pero estamos próximos a Rosh Hashanah y en este mes de Elul todo el pueblo de Israel empieza a leer Musar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Rosh Hashanah es un tiempo del juicio, es un tiempo en donde el hombre, según nos dicen los sabios, entra y es juzgado para el siguiente año, ¿correcto? Mi amigo Menashe nos decía que la primera vez que me lo dijo, pues no lo entendía, pero no es una festividad para juzgarse o para arrepentir, para juzgarse arrepentido o para sentirse mal. Para eso es Yom Kippur. El Rosh Hashanah es para hacer un juicio, una discriminación de nosotros mismos, de qué hemos hecho nosotros, ¿correcto? Por eso Rambam pone aquí la palabra conocimiento, porque el carácter es lo que nosotros damos a conocer y conocemos de nosotros mismos. ¿Vale? El carácter es como la entidad que nos hace actuar en el mundo exterior. El carácter es completamente nuestro. No hay
no hay nada que nosotros, que algo externo nos obligue a hacer o forme nuestro carácter, sino solamente cómo percibimos eso que nos sucede en el mundo, cómo lo asimilamos y cómo lo transmitimos. Y eso es el carácter. Y por eso Rambam utiliza la palabra conocimiento, porque para empezar debemos de tener conocimiento de nosotros mismos, de cómo somos, de qué somos, de qué es lo que nos hace ser a Arturo Arturo, a Rosy Rosy, a Laura Laura, a Rosario Rosario, a Esther Esther. Primero tenemos que conocernos y luego eso que somos nosotros va a salir al mundo. Muchas veces ni siquiera pensamos y reaccionamos como somos y entonces nos dicen, este hombre tiene el carácter fuerte. Por ejemplo, alguien que se enoja muy rápido refleja su enojo al exterior. Es decir, el hombre refleja lo que es adentro con esa expresión de enojo. Y eso es lo que Rambam nos dice. Y hay expresiones del hombre distintas y de diferentes maneras y de diferentes formas entre hombre y hombre, y algunas son muy separadas unas de las otras. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, por ejemplo, si Arturo me hace favor de decirme algo de su carácter, una sola cosa de su carácter o de su comportamiento con su mundo exterior que todos los demás podrían reconocer. Una sola cosa, buena o mala. A ver, Arturo. Nobleza. Eres noble. Ok. Rosy, una sola cosa, buena o mala, que reflejas al mundo. Y que suelo ser muy optimista. Laura, una cosa que reflejas al mundo y que la demás gente reconoce de ti. ¿Buena o mal? Ay, no sé. Podría ser quizá el enojo. El enojo, puede ser, si te enojas mucho, es una característica, es un carácter tuyo. Paola, una cosa que tú sabes que es tuya y que se refleja y que los demás pueden conocer. Soy humilde por una parte y negativa, celosa. ¿Negativa o celosa? No escuché. No, o sea, soy, ¿cómo se llama? Se me fue. Por una parte soy celosa y por otra parte soy muy humilde. Correcto. Rosario, Soy bien tranquila. bien tranquila, perfecto. Esther, Amable. no te escuché, perdón. ¿Amable? Sí, amable y la humildad. Es lo que me han dicho. Amable. Correcto. Ahora, ya que ustedes me dijeron todo eso, toda esa característica, piensen por qué son así. No me lo digan, nada más piénsenlo, medítenlo. Ya me dijeron una cualidad, entonces piensen y mediten. No sé si me faltó alguien para preguntar. Alfredo, sí me faltó. Una cualidad tuya, buena o mala. Enojón. Enojón. Ok, correcto. Ahora, piensen en esa característica, en ese carácter que ustedes definieron, bueno o malo, no importa, y pregunten por qué son así. ¿Son así de nacimiento? ¿No? ¿Ya eran así desde bebés? 2,
Son así porque sus papás o su abuelo o su familia es así o eran así. Son así porque vieron esa forma de conducta y les gustó cómo actuar, o son así porque se convencieron, porque vieron que esa conducta era una conducta buena. ¿Cuál de las tres cosas son las que hicieron que tuvieran ese carácter? Si ya nacieron con ellas, si se las enseñaron en su familia, si se propusieron ser así, o si la vieron en alguna persona y la quisieron imitar porque pensaron que eso era lo correcto. Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer en Rosh Hashanah. ¿Por qué soy como soy? ¿Cuál es mi característica más buena y cuál es mi característica más mala? Es decir, las características son parte intrínseca del ser humano. Una vez escuché al Rab Shalem que decía que el alma no necesita reparación. El alma no se necesita reparar porque el alma es dada por Dios y el alma es perfecta. Lo que se tiene que restaurar son como las vestimentas o las capas de cebolla que ocultan a esa alma, ¿correcto? Las características o el conocimiento que tenemos de cómo somos son esas cáscaras que son las que se tienen que mejorar. Esas midot que habla Orjot Tzadikim son esas cáscaras que envuelven a nuestra alma. Y es eso lo que tenemos que restaurar. ¿Vamos bien hasta aquí? Es decir, el alma, como es divina, no necesita ser restaurada ni necesita ser mejorada. Es perfecta porque la hizo Dios, porque nos la dio Dios. Lo que se tiene que reparar es en dónde se juntó esa alma con este cuerpo, y esas vestiduras son esas cáscaras de cebolla que están sobre esa alma, es lo que es nuestro carácter. Y estas cosas que están encima del alma son las que se tienen que sintonizar con la voluntad de Hashem para cumplir el primer mandamiento, que es, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento para las relativas al carácter? Yo, A Paola, ver, ¿cuál es? imitar sus caminos. Es correcto. Entonces, la primera ley que tenemos que hacer para sintonizar nuestras cáscaras con la voluntad de Hashem es imitar los caminos de Hashem. ¿Vamos bien? Adelante, Rosy. Una pregunta, si tenemos conocimiento de cada una de estas caracteres de tipo de personas, se asimila a misericordioso, piadoso, o es diferente los atributos de Hashem? Eso es importante, por eso es padrísima esta clase, porque vamos a llegar ahí. Pero primero, tenemos que estar conscientes de estas cuestiones. No me quiero, Rosario, adelante. Sí, es una más que todo es una pregunta que hemos tocado, que el alma es divina, el alma no se tiene que reparar, pero esas personas que están enfermas, pero no están enfermos físicamente, sino ellos mismos dicen, estoy enfermo del alma, porque tengo muchos miedos, muchos temores, y la misma persona dice que está mal, pero que lo que tiene es enfermedad del alma. ¿A qué se refiere? ¿Cómo podemos interpretar ello? Porque el alma se enferma o no se enferma. Según que he conocido a personas y actuales ahorita, me dicen que están enfermos del alma y lo único que a ellos los puede curar es acercarse al Eterno. Y eso cuando dicen que estoy enfermo del alma, ¿a qué se debe? Ok, por eso es muy importante, antes de seguir el camino, entender esto.
Lo que está enfermo o disonante son lo que nosotros somos y reflejamos al mundo. Por eso la traducción aquí es el carácter. El carácter es lo que nosotros somos y reflejamos al mundo. El alma está cubierta por esas cosas. Por ejemplo, el orgullo llega y cubre el alma. La avaricia llega y cubre el alma. El resentimiento llega y cubre el alma. ¿Qué está enferma? No está enferma el alma. Lo que pasa es que esta alma tiene interrupción de sintonía con Hashem, porque está cubierta de odio, de orgullo, de resentimiento, de venganza. ¿Vamos bien? Eso es lo que cubre al alma. Pero no es que el alma esté enferma, porque el alma es divina, el alma es parte de Hashem, que fue puesta en el ser humano. Lo que está disonante es lo que cubre al ser, a esa alma. Es una forma de expresar. Adelante, Rosy. Y por eso se dice que la forma de que dañamos, por decirlo así, esas capas que cubren al alma, pues es nuestros sentidos, porque justo es como va a entrar algo que le afecte o que lo vaya ahí, pues sí, apagándonos. Es correcto. Y hay veces que tenemos este conocimiento de lo que somos por naturaleza, es decir, nacemos muy enojones o muy divertidos o muy dados a la meditación o a la tranquilidad. Esa es una parte esencial de lo que somos, pero luego crecemos y nuestros papás nos enseñaron a estar tristes y pensamos que esa es la conducta correcta. Y luego salimos y estamos en la escuela y conocemos a un profesor de filosofía que nos enseña a un filósofo que dice que toda la vida es un drama, y entonces pensamos que eso es lo correcto y percibimos al mundo como un drama. Y luego vemos a alguien que vive en el drama completamente y vemos que le va bien y pensamos que es la conducta correcta. Y entonces ahí, en lugar de mejorar nuestro carácter, lo llevamos a otro extremo, a un extremo enorme, y terminas deprimido y, Dios no lo quiera, pensando en que la existencia no sirve de nada. ¿Vamos entendiendo? Estas leyes Adelante, Arturo. Quisiera contar una historia. Adelante. Es una historia que cuenta Jonathan de Gález, de dos reyes que tienen, uno tiene un hijo y el otro tiene una hija. Entonces ellos se llevaban muy bien y deciden, eran niños el niño y la niña, y deciden comprometerlos. Entonces, pues sí, como se llevan muy bien y todo, pues hacen el compromiso, y cuando crecen ya pues se casan. Pero en la noche de bodas, el príncipe le dice a la princesa que él no la quiere. Dice: es más, yo te aborrezco, no te soporto, siempre me has caído mal. Me casé contigo porque mi papá sí lo quiso, pero la verdad yo te aborrezco. Dice: te voy a permitir que vivas en el otro lado del palacio, pero no te voy a ver, ya no te quiero volver a ver. Dice: yo aquí tengo una muchacha mucho más joven que tú, y ella sí la quiero, es más, la amo. Y entonces la muchacha le dice la otra muchacha le dice que él dice: yo por ti me moriría junto contigo. Yo puedo hacer todo por ti, te amo. Y entonces la princesa pues sí se va al otro lado del castillo, y pasa el tiempo, y el príncipe se convierte en rey y después se hace anciano, y cuando ya está en su lecho de muerte, le manda a hablar a la muchacha, pues como era más joven que él, pues estaba todavía joven y él ya estaba viejo. Entonces le dice pues dice: ¿te acuerdas que dijiste que tú serías capaz de morirte conmigo? Y le dice ya: no, pues ¿qué pasó? Dice: sí, yo estoy más joven, eso nomás te lo dije, dice, pero por decírtelo, pero no, dice, yo no me moriría por ti. Es más, en cuanto te mueras, yo me quedo con todo lo que tienes. Entonces el rey pues, se queda así triste, y de repente se abre una puerta y entra la princesa, ¿no?
pero ya igual, ya estaba grande, igual que él. Y dice, ¿sabes qué? Dice, siento que me muero. No sé, de repente sentí que me moría, pero algo me decía que tenía que morir junto a ti. Dice, yo sé que voy a morir, ya me estoy muriendo, pero quiero estar junto a ti. Lo abraza y se mueren los dos y hasta ahí termina la historia. Entonces el príncipe representa al cuerpo y la princesa representa al alma. Ok, nada más que el alma no muere, el alma es eterna. Pero bueno, a lo mejor el alma animal, pero es, eso es lo que yo he aprendido. El alma no muere, el alma es eterna, el alma la puso Dios, es lo que Dios nos dio. Eh, Vamos a ver más adelante el Tomer de Borá, pero ahorita está perfecta la analogía para distinguir entre el alma y nuestro yo. ¿Se acuerdan que el Rab dice que cómo podemos saber cuál es el alma, el Rab Ariel? Todo lo que sea no yo, todo lo que es no yo, eso es el alma. Y lo que es yo es el alma, ¿correcto? Nuestras características están en el yo. Es lo que cubre al alma. Es lo que tenemos que reparar. Y por eso es bien padre leer este siguiente texto de la Alajá 2, del capítulo 1, de leyes relativas al carácter. Pero antes de eso, quiero otra vez resumir. Entendamos que las características del ser humano son dadas en el ser humano y son nuestra herramienta para mejorar nuestra vida. Yo siempre que pienso en cuál es mi misión en este mundo, mi misión en este mundo es mejorarme de acuerdo a lo que dice la Torah. No hay otra misión más grande que mejorarte, porque si tú te mejoras, tu familia mejora, tu colonia mejora, tu ciudad mejora, tu país mejora. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión. Pero para mejorarnos, como dicen los de AA, tenemos que saber cómo somos. Por eso es muy importante la palabra que utiliza el Rambam, conocerse, conocer, opinar sobre uno mismo, saber de uno mismo, entender cómo es uno mismo. Por ejemplo, yo de joven era una persona muy inconstante. Me ponía a hacer una actividad y a los 2, 3 meses me aburría y la dejaba. Y así, ese era un carácter mío, no era constante, no era una persona constante. Hasta que entendí que esa cualidad de carácter me estaba arrastrando a dejar muchas cosas pendientes y me iba a llevar a un lugar en donde no quería estar. Entonces me propuse ser constante y me empecé a poner ejercicios para terminar lo que hacía. Es decir, me ponía una meta y entonces, si no llegaba a esa meta, no abandonaba hasta que cumplía esa meta. Y así, primero con pequeñas cosas y luego con cosas más importantes. Y bendito sea Hashem, que ahora ya no me cuesta tanto terminar las cosas que inicio. ¿Correcto? Así es como nosotros empezamos a trabajar en nuestras cualidades de carácter. Entonces, tenemos que conocer una cualidad que no esté en sintonía con imitar sus caminos y cambiarla haciendo lo que sí imita sus caminos. ¿Vamos bien? Por eso es muy importante conocernos. Y por eso Rambam utiliza esta palabra da, conocimiento, conocer, opinar, saber, entender. Tenemos que entendernos a nosotros mismos para poder entonces empezar a trabajar en los mandamientos. Por ejemplo, ¿cómo voy a mejorar mi caridad si no sé qué tan avaro o qué tan despilfarrador soy? Alfredo, adelante.
Sí, amigo, muy buenas noches a todos. Creo que esto tiene mucha relación con el libro de Orhot Tzadikim. De hecho, según allá hay hipótesis que según era el autor del libro de Orhot Tzadikim, era el maestro de Rambam, pero en realidad no sé qué tan cierto sea eso. Entonces, bueno, aquí lo que yo quiero comentar es, por ejemplo, el libro de Orhot Tzadikim menciona mucho esta parte de los atributos, que en este caso se mencionan como los rasgos del carácter, ¿no? En el libro de Orhot Tzadikim menciona mucho que, por ejemplo, que para llegar al bien hay que reconocer y conocer bien qué atributos tienes. Estos atributos que se encuentran en el corazón, así menciona, y que es como hacer un platillo de comida. Por ejemplo, si vas a hacer un platillo, ¿no? Y utilizas mucho más sal de lo que no debes usar, el platillo va a quedar salado. Por lo tanto, si utilizas tú un atributo en tu vida de más, demasiado, eso te va a arrastrar a condiciones no ideales que te van a hacer perder la luz o la iluminación que te ha otorgado la Torah. Por ejemplo, hace mucho la analogía de un barril, que dice que el barril es el cuerpo, es los rasgos del carácter, y todo lo que contiene adentro del barril es la luz de la Torah. Pero un agujero es un mal atributo, y en ese agujero se va a ir saliendo todo el contenido. Por lo tanto, si existe un mal atributo, todo lo que uno aprende se va a ir por ese agujero. Sería todo. Es correcto. Pero lo que quiero es perfecto y está muy bien, pero insisto, ¿cuál es el primer paso para empezar a cumplir estas 11 leyes relativas al carácter? Primero tenemos que conocernos quiénes somos, quién soy yo y cómo me perciben los demás, ¿no? Ese yo, ese yo es donde están esos atributos de carácter. Y ese yo es el que tengo la misión de cambiarlo y mejorarlo. Ese yo que oculta al alma que Hashem me dio, hace que, que me comporte de una manera correcta o incorrecta. Pero soy yo, con mis decisiones, quien va a utilizar esas cualidades de carácter de acuerdo a sus caminos o completamente fuera de sus caminos. ¿Correcto? De acuerdo. No es un demonio, no es la mala inclinación, no es otra cosa más que nuestras decisiones. Vamos a continuar porque se nos va a ir el tiempo. ¿Me puedes ayudar, Arturo, a leer esta parte, este párrafo? Sí, dice, entre cada rasgo y el rasgo contrastante en el otro extremo hay puntos intermedios, cada uno distante del otro, con respecto a todos los rasgos. El hombre tiene algunos desde el principio de su concepción, de acuerdo con su naturaleza corporal. Algunos son apropiados para la naturaleza de una persona y por lo tanto se adquirirán más fácilmente que otros rasgos. Algunos rasgos que no tiene de nacimiento es posible que las haya aprendido de otros o que haya recurrido a ellas por su cuenta. Eso puede haber venido como resultado de sus propios pensamientos o porque escuchó que este era un rasgo propio para él que debería alcanzar. Fíjense qué padre. La Torah nos dice que estos rasgos, estas características que nosotros tenemos, este conocimiento que nosotros tenemos, lo traemos ya desde que nacemos por naturaleza. Y luego dice que de otros muchos rasgos somos tendenciosos. Por ejemplo, aquel ya le gusta la comida y era muy comelón y entonces
se inclina a comer mucho, porque le es fácil inclinarse a eso. Luego dice que los adquiere fácilmente. Luego dice que otros son rasgos que no tenemos de nacimiento, pero que los hemos aprendido de otros y que o que hemos recurrido por nuestra cuenta. Y esto nos va marcando toda nuestra vida, nos va diciendo cómo vamos creciendo. Es decir, nuestro carácter empieza con nuestra naturaleza de seres humanos, natural. Unos somos enojones, otros somos muy pasivos, otros somos muy divertidos, otros somos muy tranquilos. Y así vamos construyendo nuestro carácter. La ventaja que tenemos hoy es que si aprendemos cómo construimos nuestro carácter, podemos cambiar esos rasgos de carácter y ponerlos en sintonía a los caminos de Hashem. Y de eso se trata la Torah. Y de eso se trata nuestro comportamiento. Y dice, y es posible que haya aprendido por su cuenta y otros vemos, por ejemplo, vemos a alguien que hizo mucho dinero y entonces nos fijamos cómo es él y vemos que él trabaja 18 horas, duerme 2 y las restantes se le está pensando en hacer un nuevo negocio. Y lo vemos y vemos que le va muy bien y entonces decimos, esa es la actitud que yo tengo que tomar. Eso en lo malo, que por eso viene el segundo mandamiento para los rasgos de carácter, ¿no? ¿Y cuál es el segundo? Es aferrarse a quienes lo conocen. Es decir, para utilizar y mejorar nuestro carácter, tenemos que ver un ejemplo de alguien que lo utiliza muy bien ese carácter e imitarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, están los sabios de la Torah, o los sabios de Israel, o los sabios antiguos, leer biografías de estos rabinos que fueron muy sadiquín, etcétera, etcétera, muy justos, y tratar de imitarlos. Entonces, aferrarnos al comportamiento. Por eso, el Pirkei Avot dice, hazte un amigo y consíguete un maestro, porque necesitamos aprender las buenas cualidades. ¿Y cómo las aprendemos? De alguien que practica las buenas cualidades. Entonces, de esto se trata los rasgos de carácter y como bien dice Alfredo, de esto se trata el Orjot Tzadikim, de tratar de hacer los mandamientos para sintonizar nuestro carácter. Amar al prójimo. Si no nos conocemos a nosotros, si no sabemos qué tan envidiosos somos o qué tan dadivosos somos, o qué tan permisivos somos, o qué tan cerrados somos, o qué tan sociales somos, o qué tan antisociales somos, no vamos a poder practicar el amar al prójimo. Amar a los conversos, bueno, es similar, y no odiar a los hermanos, no odiar a nuestra familia, pero muchas veces nos resentimos porque nuestro carácter no olvida muchas cosas. Y entonces Rambam nos dice que este carácter tiene mucho espacio entre ellos, entre el que es orgulloso y el que es humilde, hay muchos rasgos intermedios, muchas formas de conductas intermedias. Y vamos a ver adelante que él dice que los extremos no son lo mejor que podemos hacer. Adelante, Rosario. Sí, una pregunta. Y una persona cuando es así, violenta, es su temperamento, tiene que ver con el carácter. Sí. ¿Y cómo podemos hacer que nuestro carácter violento deje de ser violento? ¿Habrá alguna forma que la Torah nos instruya? Uy, ¿me caí otra vez? A ver, y aquí va una pregunta. ¿Los rasgos de carácter en sí
¿son buenos o son malos? Son buenos. A ver, ¿quién más opina? Rosario dice que son buenos. Arturo, ¿qué opinas? ¿Los rasgos de carácter son buenos o malos? Pues son buenos, pero también si no los controla uno son malos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo dije que yo era noble, pero esa nobleza también me ha traído dificultades. Mm. Pero entonces, ¿son buenos o son malos? Vamos a dejarlo así. Rosario dice que son Pues buenos, tú dices yo digo buenos o que no controlados son malos. no controlados son malos. Esther, ¿los rasgos de carácter son buenos o malos? A mi pensar son mal porque eh, haría, actuaríamos mal con nosotros y allí digamos la mala educación a él. Ok, entonces son como Arturo, buenos y malos. Laura, ¿los rasgos de carácter son buenos o malos? Son buenos. No te escuché, se oyó muy cortado, perdón. Son buenos. Son buenos. Entonces llevamos 2 buenos y 2 son buenos y malos. A ver, ¿quién me hace falta? Ah, Alfredo, Son buenos. 3 que son buenos. Paola, ¿ya dijo? No. Paola, Yo digo que son buenos. 4 que dice que son buenos. Alfredo, ¿qué dices? Son buenos. 5 que son buenos. Rosy, ¿tú qué dices? Buenos y malos. Buenos y malos. Entonces son 3 que son buenos y malos y 5 que dicen que son buenos. Yo pienso y he aprendido que no son ni buenos ni malos. Lo que hace a los rasgos de carácter buenos o no tan buenos es que no los tenemos controlados, pero no son en sí mismo ellos malos o buenos, sino cómo los usamos. Es como la energía atómica. La energía atómica no es buena ni es mala. Lo que hace que sea buena es el uso que yo le doy a ese carácter. La droga, las plantas que tienen droga, no son buenas ni malas. Lo que lo hace bueno o malo es el uso que yo le doy a esas plantas. Un cuchillo no es bueno ni malo. Y entonces yo le puedo utilizar para cortar un buen filete y hacer una exquisita comida, o Dios no lo quiera, no suceda, no sea su voluntad, utilizarlo para quitarle la vida a otra persona. Entonces, los rasgos de carácter no son buenos ni malos, y eso nos debe de dar una tranquilidad muy grande, porque entonces, así como Dios nos puso nuestra naturaleza y así como hemos crecido, no es algo definitivo que sea bueno o malo, es algo que nosotros, es una herramienta que Hashem nos dio para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Vamos bien. Adelante, Es Arturo. también es igual como la velocidad de un carro, ¿no? Que también igual le pisas o la controlas, ¿no? Es correcto, pero no es bueno ni malo. El orgullo no es bueno ni malo en realidad. Y vamos a Exacto. ver lo que dice Rambam ahorita. ¿Sí lo ven? A ver, uh, Paulina, Paulina o Paola. Paola, ¿me puedes ayudar a leer lo que está ahí en pantalla? ¿Sí pueden? Bueno.
Rosario, ¿me ayudas a leerlo? ¿Sí se lee bien o no? Sí se lee bien. Perfecto, adelante. Dice, los dos extremos de cada rasgo que están distanciados entre sí no reflejan un camino propio. No conviene que un hombre se comporte de acuerdo con estos extremos o se los enseñe a sí mismo. Si descubre que su naturaleza se inclina hacia uno de los extremos o se adapta fácilmente a él o si ha aprendido uno de los extremos y actúa en consecuencia, debe volver a lo que es propio y caminar en el camino de los buenos hombres, es el camino recto. Ok. Entonces, imagínense una línea, ¿no? En donde está, voy a Totsariquín para no regar. Aquí nos los pone muy bien. Donde está el orgullo en un extremo y la modestia en otro extremo, ¿no? Y entonces resulta que yo me voy al extremo de la modestia y entonces nada de lo que yo haga es verdaderamente bueno y nada de lo que yo diga o esté haciendo es verdaderamente bueno. Ese es un extremo. Entonces, cuando me identifico en ese extremo, tengo que caminar hacia dónde? Hacia el orgullo, aunque usted no lo crea. Adelante, Alfredo. Sí, justamente eso se menciona en el libro. Casi no se oye muy lejos. Podrás mejorar todo. A ver, allí, a ver ahí, Sí, sí, ¿me escuchas? sí. Ok, justamente lo que acabas de mencionar es lo que menciona el libro, ¿no? La parte que menciona al orgullo, bueno, a los atributos, dice que, por ejemplo, el orgullo pues, es uno de los que se tiene que controlar más, pero va a depender incluso la situación, porque hay situaciones en las que necesitarás el orgullo. Entonces es como lo que dices, ¿no? Hay que aprender cómo manejarlo, a cómo sazonar el platillo, como bien lo usa la analogía el libro de Orjot Sadikim. Amén. Así es. Rosario y luego Alfredo. Adelante, Rosario. Sí, entonces es realmente que debemos de ser equilibrados, tener un punto de equilibrio en nuestras vidas, ¿no? Ni tan derecha, ni tan izquierda, tener un punto medio. Es correcto. Por ejemplo, la contra el extremo del enojo es la benevolencia. Y entonces, yo soy una persona que me enojo mucho por cualquier cosa. Estoy en el extremo del enojo. ¿Hacia dónde debo de correr? Hacia el extremo de la benevolencia. Pero ¿qué pasa si yo soy benevolente y dejo pasar todo? Me robaron mi carro. Me clavaron un cuchillo en el hígado izquierdo, en el riñón izquierdo, y me patearon. No pasa nada. No, tampoco es bueno. Ninguno de los dos extremos es bueno. ¿Qué hago cuando me identifico, me conozco que estoy ahí en un extremo? Tengo que voltear al otro e intentar enojarme. Lo vamos a ver más adelante, por eso es muy interesante este libro. ¿Levantaste la mano, Alfredo, o era de la participación anterior? Adelante. No, sí, se quedó levantada, pero igual aprovecho a mencionar lo que mencionó Rosario, ¿no? Que incluso bien lo dice en Coelet, del 1 al 16, dice, no seas demasiado sabio, no te abandones. ¿Sí me explico? O sea, esa parte de ser demasiado sabio y conocedor, incluso te puede llegar a afectar si eres demasiado. Entonces, utilizar esta parte de manera controlada, pues bueno, lo que yo veo es que es un poco complicado, pero ya cuando lo tienes en mente todos los días, vas agarrándolo poquito a poquito. Es correcto, mi amigo Alfredo. Así es. Y este es el trabajo de la vida. Dios nos otorgue más de 120 años para terminarlo. Rosy, ¿me puedes ayudar con el texto?
Perdón, déjame lo acomodo para que quede bien. Pasa. Sí, el camino recto, esto implica descubrir el temperamento medio de todos y cada uno de los rasgos que posee el hombre dentro de su personalidad. Se refiere al rasgo que equidista de cualquiera de los extremos sin estar cerca de ninguno de ellos. Por lo tanto, los primeros sabios instruyeron a un hombre para evaluar sus rasgos, para calcularlos y dirigirlos a lo largo del camino medio, para que sea sano de cuerpo. Por ejemplo, no debe ser colérico, que se enoje fácilmente, ni ser como los muertos sin sentir, sino que debe de adoptar un curso intermedio, es decir, debe mostrar enojo solo cuando el asunto es lo suficientemente serio como para justificarlo. Es correcto. Fíjense bien, y otra vez hiciste el Rambam. Esto implica descubrir el temperamento medio de todos y cada uno de los rasgos que posee el hombre. Y bueno, aquí le vamos a dejar una tarea. No la van a tener que compartir, pero sí es muy importante que lo hagan. Es muy, 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 muy importante que lo hagan. Hagan una lista de todas sus características buenas, por un lado, y luego busquen cuál es la opuesta a esa característica. Así que sean, vamos a dejarla fácil, 5 características que sean buenas de ustedes y 5 que sean malas. Y luego busquen sus opuestos. ¿Correcto? Y eso ténganlo en mente y empiecen a ver cuáles son las que tienen en un extremo y cuáles son las que tienen en el otro y cuáles son las que se deben de regular. ¿Les parece buena la tarea? De acuerdo. Ese va a ser nuestro primer paso para empezar a cumplir el primer mandamiento de imitar sus caminos. Ya vamos a ver qué es imitar sus caminos, pero pian pianito. Primero vamos a describirnos. ¿Y qué quiere decir? Que no nos tiene que dar vergüenza cuáles son nuestras características o nuestro carácter. Al contrario, investigar nuestro carácter es lo que nos va a hacer mejorar en este mundo. Porque cuando investiguemos cuál es nuestro carácter, cómo nos comportamos, entonces lo podemos equilibrar. Podemos pedirle ayuda a quien vive con nosotros, ¿no? Porque muchas veces nos autoengañamos y dicen, no, pues yo soy bien tranquilo, ¿no? Por ejemplo, mis hijas dicen que yo no me enojo casi nunca. Que soy bien tranquilo, que no me enojo. Entonces, pregúntenle a sus familiares, a sus esposos, a sus compañeros, a ver qué características reflejo en mi vida. Yo. ¿Cómo me describirías? ¿Qué características me describe más para ti? Y nos vamos a dar una sorpresota, porque muchas veces nuestros hijos o nuestra esposa nos conoce mejor. Bueno, la que nos conoce mejor es nuestra esposa y algunas veces el esposo, pero nuestros hijos, eso sí, no fallan, ¿eh? Ellos sí nos pueden percibir las características más malas que tenemos y enfrentarnos a que nos digan, oye, ¿qué característica me describe más? Y que te la digan, es un muy buen ejercicio, ¿no? Y entonces ahí podemos meditar si la tenemos que llevar al medio, si estamos en un extremo o si estamos en otro, y ahí podemos mejorar. No nos pasa nada, digo, es un ejercicio propio, individual,
que nos puede ayudar a mejorarnos. Por último, ¿dónde quedó? Pirkei Avot. Voy a buscar Pirkei Avot. Fíjense bien. Aquí en esta Mishnah de Pirkei Avot nos aparecen las dos palabras juntas. Pirkei Avot 5, verso 11. Fíjense bien cómo dice la Mishnah de Pirkei Avot. 4 clases de temperamento hay. Y aquí el Rambam utiliza no el Rambam. El Pirkei Avot utiliza las dos palabras que ya conocimos. Una, midot, de do, de da, de aot. Es decir, la medida que conocemos. 4 medidas conocemos. Fíjense cómo dice. Hay 4 categorías de temperamento entre los hombres. El que fácil se enoja, pero fácilmente se calma. Compensa su defecto con su cualidad. Es decir, exploto y me calmo. Mi defecto lo compenso porque rápido me arrepiento. El que difícilmente se enoja, pero difícilmente se aplaca. Este es el hombre que explota, y cada vez que está hablando explota más y más, y es bien complicado que se tranquilice, que le baje. ¿No? El que difícil se enoja, pero difícilmente se aplaca, su defecto neutraliza su cualidad. Es decir, si soy una persona que se enoja y cuando explota así horrible, y se cuesta mucho trabajo, la virtud de enojarse poco se disminuye, se neutraliza. El que difícilmente se enoja y fácilmente se aplaca, ese es piadoso. Y el que fácilmente se enoja y difícilmente se aplaca, es impío. ¿No? Pues es un malvado. Entonces son las 4 medidas. Cuando el Orjot Tzadikim habla de midot, habla de medidas del hombre. ¿Cuál es tu medida? Si eres un enojón o si eres un enojón que se tranquiliza rápido, o eres un enojón que explota y muy difícil te aplacas, o eres un enojón que te enojas muy poco y te aplacas muy rápido, o eres un enojón que te enojas y ya a Dios no te vuelves a restaurar, ¿no? Haces un relajo, se hace un drama en tu casa y tal. Son 4 medidas y apenas estamos empezando en la tercera alajá de las leyes de carácter de Rambam. Está súper interesante. A mí me encantaría seguir con este capítulo porque nos va a enseñar muchísimo de cómo mejorarnos y es un buen momento porque ya viene Rosh Hashanah. Imagínense que nosotros lleguemos con una medida lo más cercana, bueno, sería lo mejor, porque digo, este sería como mi segundo año que lo intento hacer, y usted sería el primer año que lo hace si verdaderamente se pone a juzgar sus características, y ahí ya se puede empezar a medir de cuánto ha mejorado y cuánto tiene que mejorar y cuánto ha dejado sin mejorar y cuál es su oportunidad de mejorar más. Levantaste la mano, Alfredo, hace un ratito.
¿Querías comentar algo? No, amigo, me equivoqué. Correcto. Bueno, Arturo, adelante. Te quería preguntar, Luis, ¿a ti qué rasgo de carácter te define? Ya ves que hace rato nos preguntaste a nosotros. Ya Híjole. dije muchos. A ver, le voy a preguntar a mi hija, dice que no. ¿Qué rasgo de carácter me define? A ver, ven, así, sí, le voy a apagar la cámara porque no quiere salir al cuadro. Espérame. ¿Qué rasgo de carácter define a tu padre? Mi papá es muy enojón. Pero me enojo rápido, me enojo mucho y me alivio rápido, me tranquilizo rápido, Ajá. o me enojo mucho y me dura mucho el enojo. No, te enojas rápido y se te calma. Ah, ok. Se te calma. El enojo. ¿Pero cómo? Ah, me enojo rápido, pero se me baja rápido. Se te baja. Ok. Ahí está. Por eso me caes bien, amigo. Es igual que yo. Bueno, pues ahora tengo que trabajar en no enojarme tanto y que se me baje rápido. Pero esto es lo que nos hace mejorar. Esto es lo que verdaderamente nos mejora como personas, como seguidores de Hashem.